Hola, buenas. ¿Cómo están? La semana pasada estuvimos hablando acerca, y también con motivo del mes de la Biblia, acerca de lo que es la revelación. Hablamos que Dios se revela de forma general, a través de la creación, de que Dios también ha querido revelarse personalmente al hombre, y eso lo hizo a través de la revelación especial, y también cómo nosotros debemos acercarnos a esta revelación, la manera en que debemos hacerlo, pero también algunas cosas que a veces erramos al acercarnos a la Escritura, y todos nosotros hemos cometido ese tipo de errores. Y hoy día yo les quiero hablar de la Biblia, cosas muy simples, pero cosas también que si uno lo tiene en cuenta en su corazón, puede acercarse con mayor humildad a ella. La Escritura es un libro divino que proviene de Dios, y esto lo puede confirmar la misma Biblia. Es raro confirmarse a sí misma, pero es la autoridad máxima, y una autoridad máxima se autoriza a sí mismo o se valida a sí mismo. Por lo menos eso es lo que creemos nosotros como cristianos. Y la Escritura dice que toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir y para instituir también a justicia. Y también en 1 Corintios los apóstoles tenían pendiente y claro esto, en el capítulo 2, versículo 13, de lo cual también hablamos: no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y además, primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios. Y esta es la Biblia. La Biblia no contiene palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. La iglesia cristiana, protestante, evangélica, carismática, creemos que en la inspiración plenaria de la Escritura, es decir, no hay margen, no hay rincón de las Escrituras que no fue inspirada por Dios. Aún los datos más insignificantes, todo esto fue inspirado por Dios. Y si bien hay algunas cosas que aún no conocemos o no entendemos de las profundidades de Dios, la Escritura nos revela no lo que queremos, sino lo que necesitamos. La Biblia viene de una palabra de biblos, que quiere decir libros, y es porque está compuesta por 66 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros que provienen de la tradición judía. Esto es importante porque nosotros no podemos cuestionar el Antiguo Testamento, porque tendríamos que ir muy al pasado para saber cómo se conformó ese canon. Ahora, ¿cómo podemos confirmar de que es palabra de Dios? Es que en el Antiguo Testamento se hace referencia a más del 80% del Antiguo Testamento, ya sea por Jesús o por los apóstoles, y también en la totalidad de los libros del Antiguo Testamento pueden ser de alguna manera traídos a memoria cuando leemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ahora es más nuevo, como la palabra lo dice, es más reciente, entre comillas, y consta de 27 libros, 4 donde nos habla acerca de la vida de Jesús, los evangelios, las cartas de Pablo, que son las cartas que él enviaba a las iglesias, algunas cartas también personales o pastorales de Timoteo, Tito, Filemón, y también tenemos las cartas apostólicas, que vienen a ser las cartas de Juan, de Pedro, de Judas, las cartas de Santiago, y también tenemos un libro de revelaciones. ¿Por qué yo quiero hablar de esto? Porque la Biblia no es un libro de los cuales uno pueda solamente sacar datos, sino que es una historia que cuando la gente cuestiona y dice, pero fue escrito por hombres, yo digo, sí, fue escrito por hombres, pero inspirado por Dios, porque Dios no va a escribir un libro, no va a caer un libro del cielo, sino que Él debe inspirar a hombres. ¿Y cómo lo hizo esto? Haciéndole no perfectos a ellos, sino perfectos lo que ellos escribían. En 1500 años nos muestra la revelación de Dios completa. Yo entiendo que a veces crea muchas dudas al leer la Escritura, pero también me daría mucha duda pensar de que 40 autores a lo largo de 1500 años se pusieron de acuerdo para escribir algo, porque todo está muy fielmente
relacionados. Este es un libro de sabiduría que difiere de otras porque no dice ser una guía o solamente un complemento de la vida cristiana. Es la palabra de Dios. Es la única forma de poder conocer a Dios íntimamente, es a través de la palabra. A veces cuando oramos o cuando adoramos a Dios, nosotros creemos que le estamos conociendo, pero más bien estamos relacionándonos con Él. Pero la Escritura es lo que nos da la esencia, es lo que nos da las características del Señor. Y es por eso que la Biblia es distinta a otros libros, porque son hechos, son enseñanzas, pero que Dios nos dejó para que vivamos según ellas. Dios las perfeccionó, Dios las ha preservado hasta hoy, y si bien hay algunas mínimas dudas acerca de ella en algunos datos y cosas por el estilo, creemos que más de un 90% de la Escritura está fielmente interpretada, y un 10% que queda solamente son de libros históricos que no tienen gran repercusión en la doctrina. Es por eso que la Biblia y cada uno de nosotros debemos ser amantes de la Escritura. Y yo te llamo a hacer eso, a buscar en ella, a escudriñar en ella, a poder empaparte de ella. Encuentro insólito que haya personas cristianas que nunca hayan leído la Biblia completa. Tenemos que leerla y leerla muchas veces. Es solamente así un libro y cada uno de nosotros debemos acercarnos a ella con humildad. Yo espero que estas palabras les puedan servir para buscar de la palabra y nos vemos mañana.